6 casos recuperados, queda uno solo que, bueno, prevemos que en esta semana seguramente vamos a poder realizar los primeros test. Tercer día aproximadamente, sin síntomas, se comienzan a realizar los testeos, así que bueno, como bien decías, la verdad que estamos muy contentos, sobre todo por el resultado del último caso, que es una abuela de 83 años, que realmente estábamos muy preocupados por esa situación, entendiendo que es comunidad de riesgo. Habíamos hecho el primer testeo que había dado negativo, así que la semana pasada se terminó confirmando con el segundo testeo la negatividad y bueno, para nosotros es una profunda alegría en el marco de toda la situación que estamos atravesando, ¿no? Esta abuela de 83 años a la que te referís, Mauro, ¿es la que estaba internada en el geriátrico aquí en Moreno? Exactamente, la que estaba internada en el geriátrico de Moreno, exactamente. Bueno, entonces ya está recuperada totalmente. Exactamente, está recuperada y para nosotros la verdad que nos produce una profunda alegría porque era uno de los casos que realmente más preocupación nos generaba, ¿no? Los demás casos que hemos tenido en nuestra ciudad fueron todos casos asintomáticos, donde la mayoría de ellos estuvieron realizando su recuperación en aislamiento domiciliario. Un solo caso que fue el primero, el caso cero, que fue una mujer que, bueno, estaba saliendo de un proceso de neumonía y, bueno, contrajo el coronavirus y complicó un poquito su diagnóstico, pero gracias a Dios se recuperó muy bien. Y bueno, estamos con este último caso que aún queda activo, que es el del penal de Devoto, que es una persona que trabajaba dentro del penal y, bueno, está estamos esperando ya empezar a realizar los test porque se ha recuperado muy bien y sí también con la novedad de conocer que, bueno, todo su grupo de contacto estrecho ha dado negativo, ¿no? Eso también nos da una tranquilidad de que, bueno, pudimos controlar muy bien la situación. Mauro, ¿cómo está el tema del hospital? Bueno, el hospital avanza a pasos agigantados, podríamos decir. Ya hemos tenido esta semana que no tuvimos nada de construcción importante, pero pudimos ir avanzando en todas las pequeñas cosas que faltaban, entre ellas el equipamiento de gases y bueno, la sanitización, la desinfección, algunas cuestiones que tenían que ver con la colocación de madera y demás en el interior, marcos y algunas otras cosas que quedaban, y bueno, ya gracias a Dios se terminó todo, se culminó todo. Así que estamos a la espera del equipamiento que seguramente esta semana vamos a empezar a recibir, como el resto de los otros hospitales que se han construido. ¿El tema de Pero personal? muy bien, la verdad que... ¿Cómo? Personal. Personal, exactamente, que ya estuvimos también en todas las reuniones previas de lo que tiene que ver con la contratación del personal, que se va a hacer a través del Hospital Vicente López y Planes, el personal de provincia, como también se va a hacer en los otros hospitales, y bueno, el personal también que va a venir digamos, con recursos de nación. ¿Quién lo paga eso? ¿Lo paga la provincia? ¿Va a pagar el personal? ¿Cuál es el arreglo? Sí, hay una modalidad que está justamente así dividida, es parte del personal, algunas cosas se hace cargo la provincia y algunas otras la nación, pero entre las dos complementan la totalidad del recurso humano, ¿no? Entonces, ¿cuándo calculan ustedes que estaría operativo? ¿La semana que viene? Sí, esperemos que la semana que viene ya podamos. Digamos, acá hay una situación real que es justamente el equipamiento y todos entendemos que el equipamiento va a llegar de manera procesual, entendiendo que no es una cuestión particular de nuestro país, de Argentina, que está demandando este tipo de equipamiento, sino que es una cuestión del mundo que demanda este equipamiento y eso hace que, bueno, se retrase. Incluso el stock que había en existencia en el mundo fue agotado por las circunstancias que son de público conocimiento, ¿no? Que hemos nosotros conocido a través de los medios de comunicación en los países europeos, incluso hoy en Estados Unidos, donde realmente esta pandemia está generando muchísimos destrozos. Eso es una realidad y bueno, y hay una demanda altísima de todo lo que tiene que ver con
equipamiento médico e incluso insumos. Mauro, el tema, bueno, acá en Moreno se está dando mucho y es una preocupación, tiene que ver con el aumento de los precios de los productos, sobre todo básicos, la falta de control justamente para sanciones ante esta especulación sin ningún tipo de dudas, y también porque hay un sobreprecio, una recarga que se le hace en los comercios a aquellos que pagan con tarjeta de débito. Acá llega hasta el 25%. ¿Cómo están trabajando allí en General Rodríguez? Bueno, eso claramente está penalizado, no se pueden cobrar ningún tipo de intereses sobre los precios de góndolas. Nosotros tenemos básicamente dos niveles de control, uno que se hace desde del Estado municipal, que se hace con los inspectores municipales, y otro que es desde Defensa al Consumidor, que también es una instancia municipal, pero que tiene, podríamos pensarlo, con mayor autonomía y que se hace a través de planillas que se envían a la provincia, donde las sanciones son provinciales también, ¿no? Y además para tener un diagnóstico más preciso de la situación del aumento de precios. Nosotros lo vivimos mucho al principio, cuando comenzó claramente el aislamiento o el confinamiento, como se denomina, y la verdad tuvimos muchos casos de clausuras, hasta que se fue adecuando la situación. Nos ayudó mucho a nosotros el control, tener una banda horaria donde están los comercios abiertos, que esa banda horaria en principio se extendió hasta las 20 horas, después la bajamos a las 17 cuando tuvimos una escalada de casos en nuestra ciudad, y luego progresivamente de las 17 hoy la tenemos hasta las 18. O sea, de 8 a 18 horas es la banda horaria donde funcionan todos los comercios, pues ahora tienen que estar todos cerrados, y eso nos ayuda a generar un control. La verdad que nosotros no somos la excepción de todos los otros municipios del conurbano, donde el personal municipal, muchos de ellos están en sus casas por claras cuestiones de salud que le impiden poder estar realizando guardias mínimas en el municipio, lo cual hace que nosotros tengamos que tener una previsión lo más exacta posible de la necesidad de gente. Entonces, lo que hacemos es tratamos de controlar mucho internamente hasta ese horario, y después poder controlar los ingresos a la ciudad, que es otro de los problemas que nosotros habíamos tenido al inicio de esta cuarentena, ¿no? Mauro, se está pudiendo lograr sostener, digamos, el control de precios. Mauro, con respecto a la situación económica financiera del municipio, ¿cómo están? Bueno, nosotros veníamos de un gobierno que realmente el 10 de diciembre nos entregó la sartén sin el mango, podríamos decir, ¿no? Sí. El mango había. Entonces fue muy difícil remontar la situación financiero-económica durante los primeros meses de gestión, que lo habíamos logrado, y bueno, y hoy estamos atravesando una situación muy compleja, pero bueno, estamos pagando al día todos los salarios de nuestros trabajadores municipales. Nosotros el primer mes todo el equipo de funcionarios políticos, todos los funcionarios políticos estuvimos ad honorem, eso permitió recuperar bastante las cuentas y nos ha permitido llegar hasta acá. Veremos cómo seguimos adelante, ¿no? con las ayudas y los aportes tanto del gobierno provincial y gobierno nacional, pero esperemos que esto se reactive de forma inmediata para poder garantizar el pago de los saberes y luego empezar a recomponer la situación económica financiera. ¿Está girando fondo la provincia? Sí, está girando según algunos índices. En algunos se toma el índice del coeficiente de coparticipación. Y es igual, lógicamente, los fondos que llegan a los municipios no completan las necesidades, ¿no? Claramente. Mauro, hay que generar recaudación, y nosotros hemos tenido una recaudación muy baja históricamente, y esta coyuntura en particular la profundizado. Mauro, por último, la semana pasada tuvieron un circo mediático, podríamos denominarlo. Sí,
Sí, ¿Qué sensaciones te dejó? te decía, sí, la verdad que sufrimos, bueno, ahí, en medio de toda esta situación de pandemia, estas cosas, ¿no? Que pasan. Ustedes saben también que no tenemos por qué negarlo, nuestro municipio sufre muchísimo de las usurpaciones en nuestra ciudad, a raíz de 10 años a la fecha, te diría, han sido una moneda corriente con diferentes gobiernos que han tomado diferentes decisiones políticas con respecto a eso. Y bueno, sobre todo en el último gobierno hemos tenido muchísimas usurpaciones, donde tenemos inmobiliarias que han funcionado de forma ilegal, que han vendido terrenos, que han generado enormes inconvenientes y que se siguen generando en el día de hoy, porque lógicamente son conflictos, en todos ellos aparece la violencia como moneda corriente y bueno, el Estado muchas veces tiene limitado su accionar. Hoy nosotros tenemos algunas denuncias de las cuales tramitamos y lógicamente la justicia en el marco de la feria judicial no puede actuar con toda la potencialidad que en otras instancias y eso también hace que muchos vivos aprovechen a realizar negocios. Así que no es algo nuevo para nuestro distrito, pero la verdad que bueno, nos sorprendió la manera en la cual se encaró este conflicto, que era un conflicto entre particulares, donde lógicamente ninguno de esos particulares eran los propietarios del terreno, donde lógicamente uno construyó, el otro alquiló y se generó una tensión por el no pago de los alquileres. Entonces, bueno, terminó en un conflicto que se mediatizó y que nosotros, como Estado municipal, un poco pagamos los platos rotos, a veces pasan estas cosas, pero sí quiero decirles que habíamos tomado intervención en esta situación, habíamos estado acompañando a la familia, de hecho eso quedó expreso en la nota, y además de eso, luego los medios de comunicación siguen haciendo su trabajo y nosotros tenemos que contener la situación y lo hemos hecho, pero ¿sabés? Digamos, lo más preocupante es Hola. Uy, se cortó. ¿No? Ahí se te cortó un poquito, Mauro. ¿Qué me decías? Lo más preocupante es que... Ahí está volviendo, para. El problema de fondo, y estamos hablando justamente de una investigación donde hay una importantísima cantidad de terrenos y demás, de propiedades que se han vendido, que han generado conflictos, y bueno, que nosotros queremos que la justicia, vamos a aportar absolutamente todo y confiamos fuertemente que la justicia va a resolver esto, porque de todas estas situaciones hay responsables. Sí. Entonces, y hay mafias, organizadas. Y hay mafias, y sí, hay mafias, hay claramente... Bueno, se le está cortando internet allá. Sí, de allá es. Sí. Y hay que han sacado provecho de esta situación. No hubo muertes porque intervino el Estado municipal, claramente. La situación de que se interrumpiera o está recibiendo llamadas, por eso se le está cortando. Sí, se cortó. Listo. Bueno, exactamente. Ahí estamos. Ahora sí. Ahora sí, porque seguramente te estaban llamando algunas llamadas y por eso se te cortó. Exacto. Sí, a ver, lo que contás es lo que está pasando en todo el conurbano, digo, pasa en Quilmes, pasa en Lanús, pasa en Avellaneda, pasa en Moreno, pasa en Merlo, bueno, hay una zona de Merlo que es impresionante cómo ha crecido los asentamientos ilegales, lo que muchas veces terminan siendo víctimas de estas mafias, vecinos carenciados, que por ahí son del mismo distrito o llegan de otros distritos o de algún país limítrofe. Claramente, muchas veces engañados, con documentación completamente falsa, y la verdad que, bueno, es terrible, pero bueno, la situación es grave, que nosotros hemos puesto todo nuestra voluntad en resolverla, pero tenemos que ir hasta el fondo de esta situación
porque si no, no se resuelve más. Nuestros municipios son municipios que tienen una amplia extensión rural y que tienen muchos terrenos que todos tienen dueños, pero que probablemente hace mucho tiempo que las personas no los visitan o que por diferentes circunstancias han dejado de venir y no pagan las tasas. Entonces, bueno, eso hace que aparezcan estos vivos, como estos pícaros, como decimos nosotros, que hacen negocios con estas tierras y lógicamente encuentran en algún punto anclaje con el Estado municipal, provincial, a veces nacional también, para conseguir información y engañan a gente de buena voluntad. Yo digo siempre, como vos bien dijiste recién, no todos tienen intenciones malas, sino muchas personas con buena voluntad y con quizás el proyecto y el deseo de construir su vivienda o de tener su vivienda propia, compran terrenos o compran propiedades y después terminan teniendo serios inconvenientes legales y serios inconvenientes, que terminan en algunos casos en situaciones de violencia y en muchos casos hasta en homicidios, porque claramente en el reclamo terminan terminan generando muchísimo daño. Se metía el himno porque hoy es el día del himno nacional. Mauro, te agradezco muchísimo el contacto. Bueno, ya tenemos una nueva forma de comunicarnos a través del Zoom. Bueno, esperamos novedades del hospital. Mandale un abrazo ahí a mi amigo Picardito. Sí, por ahí anda. Sí, siempre, ¿viste? Por ahí anda. Te mando un abrazo, Mauro. Gracias por el contacto. Te mando un abrazo y bueno, nos estamos adecuando a estos nuevos mecanismos. A nuevas tecnologías. Así que, exacto. Les pido disculpas si no salió lo mejor. No, pero a ver, es entendible. Un poco se cortó, pero ya vamos a mejorar todo, Mauro. Te mando un abrazo. Muy bien. Igualmente, les mando un abrazo muy grande. Chau, chau.